El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a compartir el texto que se encuentra San Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. San Mateo 9, 35 en adelante. Bueno, el capítulo 9 es un capítulo largo y por la mitad del capítulo nos empiezan a hablar de milagros, ¿sí? El milagro de la sanidad de la hija de Jairo, en el camino la mujer que tocó el manto. Luego se los habla de dos ciegos que insistieron a que Jesús los sanara. Jesús les dice si tenían fe para creer que él podía sanarlo, y dijeron que sí, así que por su fe les dijo Jesús, sean sanos, y en ese momento los ojos se abrieron de ellos. Luego un mudo también recibe la vista, es decir, montones de milagros que, bueno, el Señor hacía y acá se mencionan. Pero al final, y a modo de conclusión de esta parte del capítulo, habla diciendo, recorría Jesús todas las ciudades, versículo 35, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si bien los milagros son muy importantes, son señales, producen un beneficio a aquellos que los reciben, la persona no tiene una orientación completa de aquel que le hizo el milagro, ¿sí? Por eso Jesús, luego de hacer milagros, veía que la gente estaba dispersa, ¿sí? Él dice, tuvo compasión, estaban desamparadas y dispersas porque no tenían pastor. ¿Quién es el pastor? El pastor es la persona que los puede orientar, que los puede guiar, que les explica aquellas cosas que por allí a las personas se les ocurren, o las conclusiones que llegan a causa de los milagros que reciben, y bueno, dicen, es por esto, es por aquello, es por lo otro, y allí el pastor es aquel que conoce al Señor, o el que realiza la labor de pastor, conoce al Señor y dice, no, el que hizo la obra fue Jesús, no fue la casualidad, no fue la suerte, no es un curandero, fue Jesucristo el que hizo la obra, y a partir de allí todo un montón de enseñanza para que la persona tenga una relación personal y directa con Jesús. De alguna manera, aquellos que sirven al Señor tienen la tarea de enseñarles a las personas acerca de Jesucristo, enseñarles de Jesús, enseñarles de lo que el Señor puede hacer, quiere hacer y está haciendo en cada una de las vidas. Por eso el Señor, Él veía, ¿no?, que Él hacía milagros, y todos esos milagros eran buenos, la gente recibía, pero no todos pudieron aprovechar, lo que el Señor había hecho, porque no tenía gente que le explicara, que le enseñara, que realmente los orientara. Hay una historia con un final no muy positivo, de un matrimonio en los Estados Unidos, que el Señor les habla de que tenían que ir a una aldea en el África a trabajar. Bueno, ellos eran maestros de la palabra, enseñaban en la iglesia, no eran pastores, pero eran personas muy preparadas en las escrituras, y el Señor les pone eso en su corazón. Claro, esta gente cometió el error de empezar a consultar a los que estaban a su alrededor, y la mayoría le dijeron que no, que ellos tenían una familia acá, que tenían hijos, cómo se iban a ir allá al África, acá en la iglesia ellos eran útiles y bla, bla, bla. La cosa es que ellos al final no fueron al África a hacer la tarea que el Señor le había puesto. Años después vino un misionero diciendo, ¿no?,
que él había estado trabajando en el África muchos años y bueno, había visto de todo. Sin embargo, había algo que a él le llamó poderosamente la atención y lo contaba ahí en la iglesia, que en una aldea, y mencionan aldea, era justamente la aldea a la cual Dios había llamado a estos misioneros. En esta aldea había caído el Espíritu Santo, había caído el Señor obrando de una manera tremenda, pero los aldeanos no conocían nada, ni de Dios ni de la palabra, y entonces ellos confundieron la obra de Dios con la hechicería, con la brujería, con el animismo, ¿sí? Y entonces él dice, ¿cómo puede ser que Dios envíe su Espíritu Santo sobre la aldea sin haber enviado a nadie para enseñarles acerca de qué es el Espíritu Santo y acerca de todas las cosas que tienen que ver con el reino del Señor? Imagínense ese matrimonio que había rechazado el llamado, se querían, realmente se largaron a llorar, la emoción fue tremenda, porque ellos eran las personas a las cuales Dios había llamado a ir a esa aldea para enseñarles acerca de Dios, de su palabra, y para explicarle todo lo que iba a suceder o lo que sucedió, que el Espíritu Santo cayó, Dios obró, milagros, pero como la gente no tenía personas quien los orientara, quien les enseñara el camino, ellos creyeron lo que creyeron y al final toda la obra del Espíritu Santo se perdió sin dar ningún fruto. Hoy en día tenemos mucha gente con necesidad, pero también a la par necesitamos personas que orienten a esa gente hacia Jesucristo, que los dirijan a Jesucristo. Las personas están creyendo en la energía, están creyendo en la respiración, están creyendo en la brujería, están creyendo en dioses hinduistas, en dioses de todas partes del mundo y están dejando de lado a Jesucristo justamente porque no hay personas que los orienten, que les hablen, que les enseñen. Jesús en aquel tiempo ya él veía que había una gran necesidad de que Dios levante personas preparadas por la palabra para poder orientar a esas personas, guiarlas, llevarlas a Jesucristo, que conozcan al Señor, que sepan lo que el Señor puede hacer en su vida y quiere hacer en su vida. El Señor Jesús le dice al final, ¿no? La verdad, la mies es mucha, la tarea es enorme, mas los obreros pocos. El Señor no puede hacer más. Quisiera hacer más, pero no tiene obreros, no tiene gente que se dedique a enseñar a otros, que disponga de su tiempo, de sus recursos también económicos, para orientar a otros, para guiarlos, para conducirlos, para llevarlos. Y de esta manera que esa vida dé fruto para la gloria del Señor. Finalmente, el Señor nos está diciendo a todos, le dijo a aquellos en aquel momento y a nosotros en el día de hoy también, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, que el Señor llame a las personas, le ponga la carga en su corazón de predicar la palabra, de orientar a la gente a acercarse a Jesús, de guiarlos, en esa confusión que tiene, explicarle, hablarle acerca de Dios, de su amor y de la obra que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso dice aquí, rogad al Señor. Oremos para que el Señor llame y oremos para que la gente responda. Que no suceda como este matrimonio al cual el Señor lo llamó para ir a esa aldea. Pronto iba a caer el Espíritu Santo, era necesario que fueran, sin embargo, hablaron con las personas de su alrededor y ellos no tenían el llamado del Señor, no tenían la carga que Dios le había puesto a este matrimonio, así que lo apagaron con argumentos razonables, con el cuidado, mirá, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero el Señor los llamó, el Señor los iba a proteger. El Señor los iba a guardar. Y qué dolor para este matrimonio que
que cuando ellos se enteraron de toda la bendición que fue derramada en ese lugar y no había nadie para ministrar, ellos eran los que tenían que estar allí para enseñar la palabra del Señor. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este día por todo lo que tú estás haciendo, lo que vemos y lo que no vemos, Señor, porque tú te estás manifestando poderosamente aún en estos días en medio de la pandemia. Y hay tanta necesidad de orientadores, de personas, Señor, que conozcan tu palabra, que enseñen, Señor, a las personas el camino, porque cada persona hace su propio análisis de las cosas que vive y puede estar recibiendo la bendición del Señor y atribuírselo a la suerte, atribuírselo a un ídolo, Señor, y necesita personas que le aconsejen, personas que los orienten. Levanta, Señor, levanta en estos días personas con esa carga, Señor, de poder ministrar a otras personas que están necesitadas. Señor, levanta personas y que esas personas respondan afirmativamente al llamado que tú les haces. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.